A mi mamá le encantaba escuchar a Julio Iglesias. Se podía pasar horas sentada, fumando un cigarrillo, mientras por su rostro desfilaban toda clase de emociones. A veces yo le hablaba y parecía no verme ni escucharme. Solo cuando subía la voz, muy cerca del grito, ahí ella recién volvía de no sé dónde y me preguntaba qué pasaba. Mi papá decía que si una oveja hubiese podido cantar, lo habría hecho muy parecido a como lo hacía el popular cantante español. Yo no estaba muy de acuerdo con eso de su voz, porque a ratos no parecía tan desafinado. Percibía que la opinión de mi papá eran puros celos, porque con solo ver las portadas de sus discos, uno se daba cuenta de que el tipo tenía buena pinta. En todo caso, el fanatismo de mi mamá por ese cantante era proporcional al rechazo que provocaba a los hombres de la casa. Aunque yo era chico, igual me acuerdo de aquel verano de 1975 cuando Julito cantó en el Festival de Viña del Mar. A pesar de que la imagen era en blanco y negro y el audio era un asco, mi mamá suspiraba ante el ídolo de la canción y nos hizo callar todo el rato. Yo, molesto, le decía que Sandro era mucho mejor, porque cantaba y bailaba como un loco y eso me gustaba. Era divertido ver a un cantante zamarrear su cuerpo de la manera en que lo hacía el intérprete de Rosa y Tengo. Y citando una parte del libro del que hablaremos hoy, este conato entre Julio Iglesias y Sandro, iniciamos este capítulo del Traficantes de Cultura a razón de el libro que están viendo en pantalla. Niño Bien, de Rodrigo Vero Guzmán, libro editado por Trayecto Editorial, que muy amablemente aceptó la conversación con el podcast. Rodrigo, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ti por este espacio al cual sigo religiosamente, porque me parece excelente punto de encuentro entre escritores y entrevistadores. Bueno, te agradezco las palabras y hablar directamente de la idea de este. Es un libro de relatos, pero tiene como ese aire de novela, porque sigue la historia de un niño en los 70, un niño en los 70 en Chile, un niño en los 70 en el sur de Chile, sobre todo, como sintiendo también que la historia en región siempre, las historias en regiones, o la vida en región, tiene siempre otro ritmo, a diferencia de Santiago. ¿Cómo nace Niño Bien? Bueno, a pesar de la simplicidad de la narración y que es un libro, digamos, para todas las edades, es complejo el origen. Voy a tratar de ser bastante sucinto en este aspecto. Por una parte está obviamente como buen lector, está la influencia literaria, principalmente de aquella gran novela del año 70 de Alfredo Bryce Echenique, Un mundo para Julius, que cuenta justamente las vivencias de un niño, claro, un niño de la aristocracia limeña, que vive distintas situaciones y va viendo, tratando de entender el mundo adulto, haciendo preguntas, dejándose querer por las nanas, por su mamá. Y ese libro yo lo leí hace mucho tiempo y creo que me marcó. Yo dije alguna vez ojalá pudiese escribir un relato de infancia, porque tenía algunas vivencias que fueron importantes de aquella época. Ujú. Después, bueno, fui encontrándome con otras lecturas interesantes como Yo quiero a mi mami de Jaime Bailey, que ya es más fines de los 90, que es más o menos una temática parecida. Y la quinta de la torta fue aquel compendio, probablemente tú lo leíste, Volver a los 17, que contenía varios cuentos de distintos escritores nacidos entre el año 75 y el 69 en dictadura. Ujú. Pero esos cuentos eran más bien relatos dolorosos, complejos, el tema político. Entonces, juntando estas tres, y bueno, y Papelucho también fue otro que se me olvida, que Papelucho también fue importante porque marcó mi infancia. Eh, de escribir alguna vez, como nos pasa a los escritores, a veces nos encontramos con una idea y no germina inmediatamente. Va pasando el tiempo, pasan los años, las décadas, y de repente dice, ah, listo, este es el momento de escribir este libro. Y la otra arista, que mis padres fallecieron con muy poca diferencia, con apenas 5 meses de diferencia, 2017 al 2018. Y bueno, el dolor de aquella pérdida me, me significó ir a terapia. Y en esa terapia, ¿cómo se llama? Con mi terapeuta, vimos el tema de reencontrarnos con lo bueno de la infancia para rescatar las cosas positivas de mis padres. Eh, bueno, las terapias generalmente por duelo tienen muchas aristas,
Y surgió el tema de la infancia, reencontrarme con mis padres en la infancia. Y fíjate que en estas conversaciones con la terapeuta iban saliendo situaciones con mucha nitidez y fue como una revelación. Y el año 2022 estaba en la casa de la playa y me vino de una conversación de sobremesa el tema de los albaricoques, que corresponde a un relato del libro, y me conecté con el sabor de los albaricoques del sur, estos frutos pequeños, muy sabrosos, y que nosotros le robábamos a una vecina. Entonces, empecé a escribir esta historia, una historia bastante sencilla, de cómo dos niños pequeños le roban albaricoque a la vecina. Y salió esta historia, y después salió otra, y después salió otra, y salió otra, y hasta que completé 40 y tantos relatos, solamente dejé 32, que es el resultado final que tú tienes ahí en tus manos. Siempre lo pensaste como libros de relatos y no como una gran historia, Y lo que pasa que o no como una podía novela, me refiero. es que no había tampoco, no sé, sentí que la dinámica era contar pequeños como pequeñas historias, que no necesariamente tenían el gran conflicto o este entramado complejo que requiere una novela. Yo creo que era más bien era un proceso de sanación, eran historias de sanación, de recuerdo, eh, y también con este coso, eh, este recurso que tenemos los periodistas, que ir colocando a veces muchas fechas, recordando cifras, fechas, que es una cosa que tenemos muy en común los periodistas de prensa escrita, que venimos de prensa escrita. Eh, pero no creo que era como para una novela, sentía como que quizás, no sé, estos recuerdos eran más bien como viñetas. Ujú. Como un álbum de fotos. Claro, mira, fíjate, el recurso, leí un libro de María Edwards, no recuerdo, he escrito un solo libro, una chilena joven, y que escribe pequeños fragmentos de infancia. La niebla, algo de la niebla, no recuerdo muy bien cómo. Sí, sí, yo también lo leí, pero tampoco llegó el libro. Ya, bueno, Eh, el tema que eran pequeños fragmentos de un párrafo, dos párrafos como mucho, y muy concentrados. Y a mí eso me dio la pauta y dije, este es el formato que me gusta, que me acomoda. Y resultó. ujú. ¿Y cómo fue construir a Patito? Patito es el protagonista. Bueno, Patito, mira, los 32 relatos tienen una base real, o sea, son hechos que ocurrieron. Muchos de los acontecimientos de cada relato son algunos ficción, por supuesto, para matizar, para que la cosa sea más entretenida. Pero todo esto tiene una base. Y ese patito es, en el fondo, es como si hubiese fusionado el adulto de más de 50, que soy ahora, con aquel niño travieso, preguntón, eh, medio molestoso, eh, Ujú. competitivo, y bueno, todas las características que aparecen ahí en el libro. Fue una fusión, yo creo, de la narración actual, del autor actual con este niño. Y creo que, bueno, como te contaba, este viaje de sanación me permitió fusionar ambos puntos de vista. Para que no nos quedemos colgados y para que nos están viendo escuchando, el libro es Después de la niebla de María Edwards. Después Que de la no, niebla. Ese después libro, de la lo encontré muy interesante. ¿Y cómo fue, de alguna forma, no sé si hablar de investigación, pero de alguna forma explorar ese tiempo, ese Chile de los 70, finales de los 70, principios de los 80, sin tocar obviamente el tema político álgido que se estaba viviendo en la época, pero yéndonos más por el lado más pop? Por ejemplo, el extracto que leí al principio del programa, ¿cómo fue explorar esa nostalgia en ti? Eh, bueno, afortunadamente, las integrantes de mi familia son todos de buena memoria. Y claro, tú dices, ¿cómo tan buena memoria para recordar con tanta nitidez? Pero yo creo que tomé algunos hitos de cada relato
Fiebre Sábado por la Noche, La Guerra de las Galaxias, etcétera, no sé, la música que se escuchaba en aquella época. Y eso me sirvieron de referencia, me sirvieron de faros para ir condimentando cada historia. Si tú te Ujú, fijas ahí, por ejemplo, aparece el TVN, la tía Patricia, Florcita Motúa, no sé, aparecen elementos que le dan un cierto sabor, sobre todo a la gente que tiene más de 45 y que ha leído el libro y que le ha parecido interesante, porque, oye, tal programa se emitía en esa época, me acuerdo de tal producto que consumíamos en ese tiempo, no sé, la marca del auto, son como, yo creo que son elementos que le dan sabor a la narración. ujú. Bueno, y también está la lectura de algunos fragmentos de libros de aquella época, porque yo tengo muchos libros de así tipo enciclopedia, libros así como de lo mejor del siglo XX, no sé, la década del 70, libros así de esos antiguos como de Ercilla, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que hay unos compendios Ujú. que también me sirvió para sacar ahí, o acordarme, por ejemplo, los discos Julio Iglesias? Bueno, gracias a Internet también ahora tú encuentras todo bastante bien clarificado en el tema de buscar épocas. ¿Y cómo fue darle el tono? Porque, claro, tú me dices, es un libro simple y en el cual coincido, pero es un libro bastante dulce. No es un libro frenético, pero es un libro que se lee, no es tampoco un libro que se lee en pausa, pero es un libro como calmo. Es como para quienes vivieron esa época, y también no, también, porque yo creo que hay muchos de los 70 casi 80 que muchos hitos, muchos hábitos que, claro, se rompieron ya a principios del 2000. Como que ese Chile de los 70 duró como 30 años en sus hábitos. Este ya es una teoría mía. ¿Ya? Ujú. Tú dices, ¿cómo? Cómo fue darle el tono? Porque no, me fui para otro lado. ¿Cómo fue darle el tono? Porque si bien es una historia simple, pero a la vez eh, evoca esa añoranza de otros tiempos. Digamos que a un Chile que previo a la globalización. Y sobre todo Claro. a un Chile de región que se vive, creo yo, no he vivido nunca en región, que se vivía con tanto más calma. Bueno, con harta calma y con mucha prudencia, Ujú. porque también los oídos del Estado llegaban hasta por esos lados. Claro, Eh, pero se vivía con más calma, más allá del peligro latente de la dictadura. Pero no es Santiago, estamos hablando de un lugar como Chillán, y Chillán en esa época. bueno, yo creo que el trabajo, en lo que te contaba, el trabajo terapéutico, ahí salieron las cosas más profundas, más complejas, más dolorosas. Podría haber medido por ese lado también. Que en literatura es bastante, digamos, frecuente ver libros que tienen temáticas dolorosas, difíciles, azarosas. Ujú, Pero en este caso yo quería contar un poco eh, una infancia relativamente tranquila, pero el rollo está en el niño que pregunta y que complica a los padres. Quizás ahí está el foco de conflicto. ¿Por qué el tío le gusta tomar trago? ¿Por qué mi madrina se muere de cáncer? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la competencia en el colegio? Los primeros amores, como tú probablemente leíste. Te fijas, va dándole también un matiz como más de mayor suavidad, que la ujú, infancia no necesariamente es un espacio de pena y dolor, la infancia también es juego, es ilusión, es con los pocos elementos que había en ese tiempo, acuérdate, en blanco y negro, un solo canal estatal, la radio AM funcionando todo el día con la ranchera, ujú, y ese era el mundo, las calles tranquilas, pero aparentemente con los pocos elementos que teníamos logró dar esa, como dices tú, ese matiz ese, de mayor tranquilidad con algunos fogonazos, como el Mundial de Argentina, la televisión en color, algunas películas que fueron importantes, los juegos, las competencias, el Ñublense de aquella época que sube a primera división, por ejemplo. Se fija que ujú. son elementos, pero yo creo, por eso te digo que literatura, la gracia de literatura es que hace un simple hecho, puede generar una buena narración, un buen cuento. Patito se ve un niño adorable. Se ve un niño adorable que pregunta todo, que ve a veces demasiado, que actúa de ciertas formas que no debieran.
en el comienzo en uno de los relatos del comienzo del libro lo trata de una misteriosa desaparición de galletas María. Eso es todo el spoiler que voy a hacer. Em, y también yo creo que y también es la muestra de que probablemente nosotros, claro, como padres, quizá en esa época, y también yo creo que hoy, que no sabemos o muy pocos se atreven a lidiar con niños o niñas que preguntan demasiado. Como papás no sabemos qué decirles a esos niños o niñas que preguntan demasiado, cómo decirles por qué murió la tía, por ejemplo. Claro, es que a eso, si tú te fijas en esa historia de la madrina que muere, Ujú, está la presencia de la muerte, el miedo, el terror del niño, creo que es uno de los puntos uno de los puntos más álgidos del libro, que el niño ve que la madrina se está muriendo de cáncer y se ha consumido, ya no es la señora alegre que tenía hace unos meses atrás, y se encuentra con esta señora que está ya, digamos, con un pie en el cajón. ujú, Entonces, eh, ahí tú te encuentras con elementos, eh, el tema de la vocación, por ejemplo, cuando corre en el estadio, y dice, ¿por qué hay otros niños que los papás sí se preocupan y se dan cuenta que hay un talento y en este caso no? ¿Te fijas? Por eso que creo que yo que este libro tiene esa lectura, que puedes leerlo para entretenerte y pasar un rato agradable, y otra para acordarte de tus papás, de tus abuelos y compartir con tus hijos. Entonces tiene doble lectura, por eso que tiene un prólogo de una psicóloga educacional, porque yo vi que hay siento, no sé, desde mi punto de vista, que hay una dificultad de conversación hoy día cuando veo a los cabros con los celulares, laptop, toda la familia viendo televisión o no sé, haciendo cualquier cosa, ujú. están todos conectados y ya no se conversan esas cosas, esos temas que son importantes, temas familiares. Papá, ¿cómo eras tú cuando eras joven? Imagínate, ¿cómo era el abuelo? Como que los niños creen lo que lo planteo en el libro, como que nosotros, o sea, los adultos siempre fuimos viejos. Y resulta que alguna vez también todos fuimos niños y pensamos como niños y vivimos cosas de infancia. Entonces los cabros, los jóvenes especialmente, piensan que uno como que es viejo, sí, como que nació viejo. Como que nunca tuvo esas inquietudes, y que nunca fue hiperactivo, que nunca fue rebelde, no sé, fija. Entonces, por eso el niño viene una invitación a conversar en familia, creo yo. O Soy un como poco que, ambicioso en ese sentido, quizás por lo ah, simple, es porque me gusta tener un objetivo como más amplio. No es una suma de dolor del niño castigado, del niño marginado, no, porque es la realidad que me tocó vivir también. Una como que infancia. se hacía previo a TikTok. Bueno, eso es lo que también me trato de invitar. La otra vez estaba con unos amigos y entonces el cabro le dijo, bueno, ¿de qué esta weá? Dijo, miró el libro así como que lo tiró para el lado, así que, oye, tú no sabes que hubo un tiempo que no había internet, no existían las redes sociales, no existía ni siquiera el cable. El cable decía, pero no, Y el niño, ah, Google. ¿Qué es Google? O sea, no existía eso, era ciencia ficción, un teléfono con 20 funciones distintas. Hubo un tiempo que ujú, todas esas funciones están todas separadas, están todas repartidas. El teléfono por una parte, no sé, la cámara fotográfica por otra, la música por otra. Entonces, para ellos es inconcebible un mundo sin internet. Acuérdate, piensa cuando se corta la luz, o sea, ¿te has fijado que realmente hay tardes que pierde WhatsApp? Y la ujú. gente se desespera. Y antes vivíamos sin eso. Imagínate, con un solo canal de televisión, más encima intervenido. Conversamos con Rodrigo Vero Guzmán, autor de Niño Bien, editado por Trayecto. ¿Qué puede decir de nuestro invitado? Rodrigo Vero Guzmán nació en Chillán en 1969. 10 años después se trasladó a vivir a Santiago junto a su familia, donde se tituló de periodista en la UGM. Es magíster en comunicación estratégica y responsabilidad social en la UNAM y ha efectuado diversos cursos en la UAI. En el plano laboral se desempeñó en El Mercurio, EMOL y Editorial Televisa, tanto revista Cara y Atención Médica. También fue editor de la revista online Quilate en 2003, editor de revistas institucionales y formó parte de departamentos de comunicaciones de entidades públicas.
Actualmente se dedica a la gestión editorial, apoyando a autores nacionales y extranjeros. Es presentador de libros y efectúa entrevistas en su Instagram, @veroescritor, y en el programa Letras al Aire de Radio Las Condes FM 107.5. Ha publicado 6 libros: Chile Perpendicular en 2001, Repertorio y Engranajes 2002, Décima Musa 2005, El Desacato 2007, Selección de Personal 2002 y Niño Bien de 2023. No directamente, Rodrigo, al camino editorial. ¿Dónde entra el trayecto? ¿Tú vas con ellos van contigo? ¿Cómo se da esa unión? Bueno, aquí este tema para otro programa. Yo tengo un libro editado, digamos, con un seudónimo hace Ujú, algunos años, y lo edité con Trayecto. Tengo un alter ego, tengo ahí otro escritor que se desdobló, ¿ah? ujú, Pero no es el tema de esta conversación. Eh, porque Trayecto es una buena editorial y funciona bastante bien. El tema del diseño, tienen buenos periodistas. Y Niño Bien reconozco que se dio su vuelta por algunas editoriales grandes el año 2022. ujú. Eh, bueno, se ha perdido esta cosa educada de antes de mandar cartas para rechazo de los manuscritos. La mayoría de las editoriales ahora, las grandes, digamos, las internacionales, ni siquiera te contestan. Tú asumes que después de 4 o 5 meses ya tu libro ya no pasó nada. Así que conversé con los chiquillos de Trayecto, así que bienvenidos. Eh, yo colaboro con ellos haciendo lanzamientos, sobre todo a escritores jóvenes que están publicando sus primeras obras. Entonces tenemos una relación ahí laboral interesante, y saben que yo ya llevo años en el cuento, entonces bienvenido también para ellos un autor más viejo y ya tiene más experiencia en el tema. Así que ha sido una muy buena relación. ¿Y cómo y en qué momento el periodista sale por la caletera y se enfrenta en el oficio de escribir? Fuera de los libros ya leídos en esta reseña que tengo en el computador, ¿dónde nace la pulsión de escribir? Bueno, aquí nos tenemos que retrotraer hacia más o menos principios de los años 90. Ujú, Y mi familia siempre fue de mucha lectura, mucho diario y más que libros, ¿ah? Mucho diario y revistas. Entonces siempre hubo un tema por la actualidad, por informarse. Y el comienzo de los 90, cuando surge toda esta nueva camada literaria de Fouquet, eh, Jaime Collier, está, no sé, bueno, tú me puedes ayudar aquí en esa época, está, como el eh, Team Zona de Contacto del Mercurio, ese sí, lote. pero claro, pero surge también Andrea Maturana, bueno, Carlos Ujú, Franz ya era un poco mayor, pero surgen buenos escritores, Pablo Azócar, y empecé a leer a estos personajes. Y ¿cómo se llama? Mi primer taller literario lo hice con Marta Blanco. Fue un desastre ujú. porque los 3 o 4 textos que presenté me los hizo pedazos. Se rió en mi cara, así, pero se mofó. Y dije, chuta, aquí se requiere más lectura, más trabajo. Y recién el año 2001 me atreví a publicar mi primer libro. Yo estaba en el Mercurio en esa época. Me fui, me tiré al Kamikaze, me fui al Mercurio y Kamikaze y escribí mi primer libro de relato, autoedición. Ujú. Y fue un fiasco porque la verdad que no hubo en ese tiempo, acuérdate, era todo golpear puertas para que los medios te dieran pelota. Ahora tú tienes redes sociales, puedes tú mismo generar tus contenidos, tú mismo puedes hacer tus propios videos, etcétera. En ese tiempo era todo golpear puertas para ir a la revista de libros, con suerte o la tercera. Entonces, siempre quise yo publicar. Ese fue la segunda mitad de los 90 era mi objetivo. Y me significó mucha lectura y ir más o menos captando qué podría hacer. Me demoré mucho tiempo en escribir estos cuentos y finalmente, bueno, vio la luz con mi primer libro. eh, podría haber, eh, podría haber sido una señal de que mejor no sigas porque no te fue bien. Pero al contrario, o sea, me picó el bicho y al año siguiente ya tenía mi segundo libro de relatos. O sea, fui porfiado. Dije, no.
esta cuestión no me la va a ganar. Y así he ido publicando paulatinamente cada cierto tiempo. Ahora el tema que como periodista, yo me gano la vida como periodista, no como escritor. Como escritor, la verdad que eh, es más difícil la situación, más complejo. Que vivir de la escritura es muy difícil. Entonces, el periodismo es como el trabajo estable, permanente, y me Ajá. salgo de este, como dices tú, de a la caletera y me voy a la literatura, que es en el fondo el placer, el gozo que tengo en esta vida. Hablemos de la faceta de entrevistador. Yo he visto algunos de tus lives en Instagram y de ese mismo espacio nace Letras al Aire que llevas en Radio Las Condes FM. ¿Cómo, cómo se da eso? Tengo entendido que hace 2 o 3 meses nació, si no me equivoco. Letras al aire parte a fines de octubre. Ujú, Lo que pasa es que yo lancé Niño Bien en la Corporación Cultural y en la Corporación Cultural ya teníamos algo conversado de hacer un taller de creación para los periodistas que quieren publicar su primer libro. Y ahí conversé con una persona que fue y me dijo, oye, en Radio Las Condes está ahí un espacio, quieren darle un revival ahí al tema cultural. Falta algo de libros, podría ser, entrevistar escritores. Y ya, pues, démosle. Como en Chile siempre se dan estas cosas que te encontraste, típico. Te encontraste con alguien y justo resultó y se dio. Y ahí pasé cambio de piel a la radio. Si yo no tengo experiencia en radio, yo la verdad que ujú. prefiero entrevistar porque es lo que he hecho siempre. Me cuesta a mí ser entrevistado. Créeme que no es fácil. Me gusta No, más, ese no. me gusta más escuchar. Es siempre más cómodo hacer las preguntas. Por supuesto, unas preguntas Ujú, y escuchar lo que dice la otra persona. Me gusta el tema de entrevistar. Experiencia, imagínate, Pancho Muat, Luis López Aliaga, grandes referentes del periodismo que han escrito obras importantes y significativas. Me gusta esto de conversar, que sea porque uno también va aprendiendo y vas encontrando cosas que sí pueden ser relevantes, a lo mejor el principio o la tesis de algún trabajo próximo. ujú. Y hablemos, volvamos a Niño Bien, y hablar de las sensaciones, de ya con el libro lanzado en librerías, en formato ebook. em, Hablemos de la portada. Qué bonita portada, porque es simple, llama la atención, es muy la vibra del mismo texto en el fondo. Bueno, la portada no tuvimos dificultades con el diseñador David Cabrera. Eh, Cuando escribí, lo conversé con mi señora, que me hizo la revisión de la primera, digamos, yo hice la primera edición y ella leyó ese texto y yo le dije, ayúdame a qué cuento podría hacer la portada, cuál sería el concepto. Entonces, Patito no podía aparecer así como un Pelucita, un Machuca. No, Patito tenía que aparecer. En qué contexto lo ponemos? Entonces, A Patito lo ponía como en el texto de Sandro con Julio Iglesias o Fiebre de Sábado por la Noche. claro, es que Patito representa en el fondo el espíritu de este año 78, cuando llega un joven John Travolta y nos voló la cabeza con sus bailes. eh, Porque, bueno, tú comprenderás que la música era nuestro escape ahí con nuestra radio AM, y entre medio de pura ranchera o música fome gringa, el Barry Manilow, no sé, por Neil Sedaka, de repente se escuchaban algunas canciones así de los años 50, y de repente aparecen los Bee Gees. Entonces dije, bueno, Patito tiene que representar esto, que es lo más interesante, lo más relevante de estos relatos, sentía yo, Patito bailando con estas chiquillas en el cuento, bailando Fiebre de Sábado por la Noche, creyéndose Tony Manero, como también lo hizo alguna vez Alfredo Castro. Claro, en otro contexto, por supuesto. Y ahí sale entonces la idea de Patito en la discoteca.
pero no íbamos a poner la discoteca con la gente atrás, sino que Patito, ya, démosle a Patito, pero tampoco con la, ¿cómo se llama? La camisa, con la ropa de Tony Manero. Pongámosle una camisita, una polerita que se usaba en ese tiempo, que eran esas poleras rayadas, de dos colores, y con las North Star. Yo también, cuando era chico, Ujú. usaba North Star, que digamos, eran como las zapatillas que habían, las Tigre y las North Star, no había mucho más. Y ahí sale Patito con esta actitud ganadora. Yo soy Patito, aquí estoy. Ah, yo hago las preguntas aquí. Yo soy el alma de la fiesta. Aún persiste hoy ese espíritu de patito que resalta en el libro, como en Chile, lo que has visto tú, los niños de hoy, pegado en redes sociales, como que persiste ese espíritu, esa vibra de patito, ¿Tú dices en lo personal en lo o, personal, o a los obviamente. niños? O No sea, en lo personal, obviamente la visión del autor. yo creo que el Patito de hoy debería salir ¿cómo se llama? Vestido con blin blin, no sé, con tendencia, rodeado de mujeres, no sé, de mujeres, o con el auto, un patito materialista, un patito que no quiere ser empleado, que no quiere que quiere saltarse toda la etapa y ser gerente al tiro. Yo creo que el Patito de hoy es bastante más atrevido, contestatario, no hace caso. Tú ves en el libro, Patito, si hacía caso, escuchaba por último, no sé, no era un personaje rebelde. Entonces creo que los chicos de hoy ojalá puedan compartir con los padres y darse cuenta que en aquellos tiempos, por último, existía el respeto hacia los mayores, que es una de las cosas que yo Ujú. quisiera rescatar, que los papás cuando hablaban, o los abuelos cuando hablaban, tú lo escuchabas, y no, te vieja mierda, y con los audífonos puestos y te escucho la mitad de la mitad y no me interesa lo que tú quieres decir. Por lo menos había una, no digo una obediencia ciega, sino que sí, acepto lo que tú estás diciendo ya y lo voy a hacer, por el bien mío, por el bien de la familia, qué sé yo. Ese era más o menos como el estado de las cosas en esa época. Ahora como los cabros le da lo mismo, o sea, hacen lo que les da la gana, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo. Hay, hay un poco de eso, pero también somos hijos de nuestra época, pienso yo. No sé si eso sea bueno o malo, pero somos cada uno hijos de nuestra época. El patito de los 70 como los patitos de hoy, que son esa mezcla entre el éxito y Marcianeque, una cosa así. Claro, nosotros quizás tuvimos más vocación de oficina, de Ujú, empleado, de partir 20 años en una oficina. Yo tuve, imagínate, 11, ¿cuántos tuve? Como 7 8 años en Mercurio, ahí feliz, sin preocupaciones, hasta que de repente me llegó el tejazo y dije, no, pues yo quiero hacer algo, quiero escribir mi propio libro. Y ahí me fui por el camino, como dice tú, por la ujú. caletera. En los minutos que nos quedan, Rodrigo, quiero darte las gracias por el tiempo, recomendarles a quienes nos están viendo y escuchando a este patito adorable, un poco travieso, pero un buen niño a pesar de todo, a este niño bien de su época, pero un niño bien a pesar de todo, que yo creo que igual persiste. Quizás no lo ve, o quizás es demasiado ese otro nuevo patito, ese new patito que vemos hoy, pero yo creo que muchos patitos, patitos como los que el que resalta en el libro, Rodrigo, aún persisten. Y, y obviamente libro de relatos amable, tierno, evoca épocas. Alguna y época que yo no viví, pero yo creo que muchos de los hábitos de la época de los 70 persisten, o los viste en tus papás, en tu mamá, lo viste cruzar entre el 1999 y 2000, que ya es más o menos mi época, que persiste ese Chile como más un poco retraído, quitadito de bulla. Ahí pueden ponerle el nombre que gusten, que no nos están viendo. Eh, Rodrigo, estos minutos finales son tuyos para que le hables a la cámara y le digas, que diga lo que guste respecto de Niño Bien o de lo que quiera. Bueno, quería hablar del nombre Niño Bien. Ujú. Generalmente se asocia niño bien al niño que con todas las comodidades que vive, con todas las comodidades y es feliz, despreocupado de la vida.
Eh, Esto tiene sentido porque en algún minuto un maestro que estaba trabajando en la casa cantaba el tango Niño Bien, interpretado por Ita Merelo. Ujú. Es un tango donde se ríe de este niño, digamos, que pretende figurar y que en el fondo no tiene el pedigrí que debería tener. Y esa ironía del maestro, cuando me dijo, ya cabro, mierda, sale, ya, ya, niño bien, córrete, porque estoy trabajando, déjame trabajar, tú estás puro hueveando y yo estoy trabajando. Entonces ahí viene el nombre Niño Bien, que es como tiene una doble lectura. Sí, un niño acomodado, pero Patito, en su bondad, dice, no, pues Niño Bien es un niño bueno. Entonces eso yo quiero rescatar de alguna forma. Es un libro bueno, positivo, creo que es un libro para fomentar el diálogo, la conversación, para recordarnos que alguna vez fuimos niños y que cometimos errores, claro. A lo mejor queríamos ser mucho más, quizás queríamos, no sé, teníamos vocaciones que no se concretaron. Invitar a la gente a leer el libro porque es un libro amable, entretenido. No aspiro, digamos, a que sea un Salinger, ¿cierto? Ni un Price Nique. Espero un libro entretenido, ameno. Creo que la literatura de repente merece espacios de libros que puedan aportar a la biblioteca del colegio, a conversar entre los profesores, a una charla eh, ¿cómo se llama? Con enseñanza media, con básica. Entonces eso, fomentar el diálogo, el debate en el aula y en la familia. Eso es más o menos como el objetivo Niño Bien, basado en un trabajo terapéutico que yo hice el filtro antes, para no caer en la amargura, ¿cierto? Me fui por el lado positivo. Creo que también es otro mensaje que quiero dar, que todas las cosas, las grandes traumas, las penas de la vida, también tienen su lado positivo después de un tiempo y se miran en perspectivas. ¿Qué más poder agregar? Rodrigo No, Vero sí. Guzmán, autor de Niño Bien, editado por Proyecto Editorial en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto, por este espacio cultural y sigan traficando, por favor, porque es lo mejor que pueden hacerle a este país para que nos conozcamos, podamos acercarnos en las letras. Creo que es lo que nos convoca porque es transversal. Así que muchas gracias, Humberto, por tu entrevista y mucho éxito, que tengan miles de programas más con muchos nuevos y mejores escritores. Así que los mejores deseos. Igualmente los mejores deseos para ti, para el escritor, para el entrevistador, para todo lo que viene en Rodrigo Vero. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.